Es asistente de investigación en el proyecto del doctor Sergio Figueroa de la Cátedra Julio Cortázar y forma parte del equipo de investigación de Expresa. Ha escrito ensayos sobre mitología en el área de cultura, la mitología celta antes y después del cristianismo, el diablo y las hadas, y tiene una maestría en intervención socioeducativa de la SEP. Tiene varios cursos, entre ellos ha participado en el cuarto coloquio de ensayo, Introducción a la Historia de las Religiones, en la narrativa mexicana reciente, la generación de 1970, y también ha participado en un curso intensivo de literatura mexicana del siglo XX, entre otros. El licenciado nos va a presentar su ponencia titulada Brujería e Inquisición en las leyendas populares mexicanas, el caso de la mulata de Córdoba. Bienvenido. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a dar lectura de mi ponencia, la cual lleva por nombre Brujería e Inquisición en las leyendas populares mexicanas, el caso de la mulata de Córdoba. Bueno, pues la cercanía entre distintos grupos sociales, étnicos y religiosos, históricamente ha dado como resultado el desarrollo de distintos fenómenos sociales. Algunos de ellos de discriminación, nacida a partir del terror que provocaba la alteridad. El caso de la Nueva España no fue diferente. En una sociedad dominada por europeos y criollos, donde los dominados estaban representados por indígenas y por esclavos traídos del África, habría una tendencia a mostrar desprecio hasta estos. No solo dentro de la vida social y económica, sino también dentro de las tradiciones culturales, teniendo eco incluso en la literatura y cuentos populares de la época. Estas historias, con el correr del tiempo, inspiraron a Luis González Obregón y a Artemio Vallarispe, autores mexicanos que, siguiendo el canon del romanticismo tardío de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, retomaron la tradición veracruzana de la mulata de Córdoba, es decir, una supuesta bruja mulata que fue aprendida por la Inquisición y que termina escapando de la prisión utilizando un barco mágico. En el presente ensayo se hablará de cómo este tipo de narraciones eran reflejos de una realidad, tomando en cuenta que los procesos inquisitoriales en contra de brujos tenían como protagonistas principalmente a negros y mulatos en la mitad de los procesos existentes a partir del siglo XVII, y considerando además que en la tradición literaria se pueden apreciar bastantes casos similares en los que aparecen como tópicos tanto el viaje mágico como el escape con las artes mágicas de la cárcel, ambos que aparecen en el relato de la mulata de Córdoba. De esta manera se analizarán dos cuestiones: el prejuicio en contra de los esclavos negros importados de España y la tradición literaria del escape mágico del estado de confinamiento. La que sigue, por favor. Las historias de brujería en la Nueva España son historias de exclusión, en los que miembros de la cultura de élite se encargan de representar de una manera negativa a los miembros de grupos subalternos. La satanización del otro, es decir, de aquel que no comparte lengua, tradiciones y espacios con el grupo predominante, ocurre por diversos motivos que terminan por causar una suerte de temor hacia estos grupos de la alteridad, vistos como transgresores del espacio vital cuasi sacralizado de los primeros, lo cual crea una conciencia a manera de un binomio de nosotros y el otro. Los peninsulares en la Nueva España tendrán a reproducir estructuras de marginación bien conocidas en Europa. Por lo tanto, no será de extrañar que los mismos casos de exclusión hacia grupos como los negros y mulatos ya existentes en Europa por la misma época pudieran ser identificados en la Nueva España. Un ejemplo de esta exclusión y temor en la España del siglo XVI se tiene en el proceso que siguió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en contra de Eleno Céspedes, ya que en él se describen cuestiones sobre cómo la cristiandad española representaba a los grupos como los mulatos, ya que se trata de un procesado que tenía entre sus características ser supuestamente hermafrodita. Según Emilio Ruiz Barrachina, en 1545 nació Eleno Céspedes como mujer, sin nombre conocido, y como esclavo y mulato. En este curioso documento se narra cómo a los 16 años esta mulata se hizo pasar por hombre, ya que tras tener un hijo había desarrollado un pene sin alguna explicación natural, ¿no? Algo que aprovechó para estudiar la carrera de cirujano, ya que al morir su ama, que ella sí se llamaba Elena Céspedes, decide tomar su nombre, pero cambiándoselo a hombre, ¿no? Eleno Céspedes,
y se hace cirujano. Sin embargo, llamó la atención de las autoridades eclesiásticas, ya que a pesar de estar casado, era constantemente visitado por hombres, ¿no? Entonces el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición lo acusó de ser bígamo y sodomita. Encima de todo, y para agravar su situación, al ser analizado a fondo por los médicos de la Inquisición, se dieron cuenta pues de su naturaleza hermafrodita, ¿no? Entonces teorizaron que él había hecho un pacto con el demonio y por eso había podido cambiar de cuerpo. Entonces esto pues iba a hacer que pues, lo quemaran vivo, ¿no? Pero para defenderse, se describe el mismo Barrachina, Eleno Céspedes era muy bueno, ¿no? En el estudio. Entonces él argumentó que él era un hermafrodita, como el que describía Plinio en el libro 7 de su Historia Natural, y con ello pues se salvó de ser quemado vivo en el auto de fe de Toledo del 18 de diciembre de 1588, pero aún así fue condenado a 200 latigazos, 10 años de confinamiento y a reconocerse como mujer, quedando de esta manera anulado su matrimonio. Finalmente, y terminando con este caso, Emilio Ruiz Barrachina explica que el confinamiento de Eleno Céspedes, en este caso ya Elena Céspedes, lo hizo en el Hospital del Rey en Toledo, donde describe el autor que la gente lo buscaba a él especialmente porque por ser mulato pensaban que tenía poderes mágicos, ¿no? Y con ellos curaba. Y bueno, cuando dentro de una cultura se ve una gran cantidad de calificativos hacia un mismo grupo de personas, como estos que hemos visto contra negros y mulatos, al menos en este caso, tenemos una amplificatio, es decir, una multiplicidad de recursos formales de la lengua para crear estereotipos de ciertos grupos sociales, ¿no? En este caso de los mulatos, ya que en procesos como de Eleno Céspedes y otros similares, los mulatos aparecen como gente engañosa y peligrosa para la sociedad cristiana, propensa a la magia y al comercio con el diablo, y que a partir de redes, ese tipo de redes del lenguaje, se hace una representación del mulato, y más si es mujer, como un ente hostil para la espiritualidad y la moral cristiana. Estos usos también se aprecian como creaciones de imágenes disformes, porque crean una imagen torcida de aquel que es considerado adversario, también llamado salto antropológico, ya que al hacer una imagen más cercana a la animalidad de un personaje de la alteridad, se le saca, al menos de manera simbólica, del estatuto de ser humano. Autores como Dominic Llocna Prat explicaban que diversas órdenes monásticas de entre los siglos XI y XII se dedicaron a desarrollar este tipo de uso de discurso en contra de las llamadas sociedades de persecución, las cuales estaban pues conformadas por musulmanes, judíos y grupos heréticos, ¿no? Los grupos que la cristiandad consideraba por sus enemigos dentro, fuera y en los dos casos de la cristiandad. Ideas como las antes mencionadas, utilizadas para representar a los miembros de estos grupos, fueron importadas a los territorios conquistados por los españoles en ultramar, donde también continuó la persecución de grupos que se oponen a la normatividad impuesta por el Estado y por la Iglesia, que en la Nueva España tendrán eco principalmente en las persecuciones tanto de judíos como de protestantes. Ideas como las antes mencionadas, en contraste con Europa y siguiendo los estatutos de la Inquisición española, en la Nueva España no se persiguió con tanta violencia a los supuestos practicantes de brujería, como nos mostraría Solange Alberro en su obra Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, ya que demuestra que las prácticas mágicas no motivaron un número grande de procesos, pero cuando lo hacía, era recurrente que hubiera la aparición del trinomio conformado por negros, mulatos y mujeres. Esto se aprecia particularmente en lo violentos que fueron los procesos inquisitoriales en contra de negros acusados de ser brujos y hechiceros en Cartagena de Indias entre 1634 y 1650, y también posteriormente en el incremento a los procesos practicados a negros y a mulatos a partir de la primera mitad del siglo XVII en México, que es el siglo en que empiezan a llegar a la Nueva España de manera masiva para ser utilizados como esclavos. Cabe mencionar que este no es un proceso privativo del colonialismo español, ya que también la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y la Real Compañía de África de origen británico se encargaron de movilizar grandes cantidades de esclavos a todos los rincones del mundo, ¿no? A todas sus colonias. La situación anterior es muy significativa para entender un rasgo que tendría la población negra y posteriormente la mulata en los territorios conquistados por los españoles, y es el desarraigo cultural, ya que en contraste con los grupos peninsulares e incluso con los grupos de indígenas, los esclavos negros no tenían conocimiento de rasgos de identidad, como era su lugar de origen o incluso los nombres de sus antepasados. La que sigue, por favor.
En la tradición literaria hispánica del siglo de oro, coincidente con las primeras décadas de la colonización indiana, también eran visibles los rasgos racistas y los prejuicios en contra de la raza negra. En el caso de Lazarillo de Tormes, se introduce al padrastro del protagonista, el cual pertenece a dicha minoría, como un hombre de mal gesto y que producía miedo, para finalmente ser torturado por las autoridades por ser un ladrón. Por otro lado, el escritor y crítico literario Ignacio Padilla analizó distintos casos dentro de la obra Don Quijote de la Mancha, donde encontró que muchas veces los grupos de la alteridad eran representativos de entidades cuasi demoníacas, ¿no? En mayor énfasis en los grupos musulmanes. Y bueno, en suma apreciamos la importancia del papel que tuvo la literatura española en cuanto a la creación de esta clase de estereotipos que son también identificables en la cultura novohispana. La presencia negra y mulata en la Nueva España fue tal que incluso influyó en leyendas populares como en la rescatada por Luis González Obregón en su cuento La mulata de Córdoba, donde se habla de una bruja perteneciente a dicha casta que logró escapar de las prisiones de la Inquisición con ayuda de sus artes mágicas. Lo importante del ejemplo dado es que la bruja presenta varias de las características de los procesos inquisitoriales, es decir, es una mujer soltera perteneciente a la casta mulata y que constantemente era buscada por la población para que le resolviera sus problemas, ¿no? Algo que existe en diversas versiones de esta leyenda. Aquí yo analizo dos, La mulata de Córdoba y El barco fantasma, siendo la primera de Luis González Obregón y la segunda de Artemio de Valle Arizpe. La leyenda de la mulata de Córdoba, contada por Luis González Obregón, narra la historia de una supuesta bruja del siglo XVIII, cuyos poderes la ayudaban a no envejecer. Obregón así la describe, y cito: en el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba por las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas sale una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara la habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Fin de la cita. La mulata no solo era conocida por sus poderes diabólicos, con los cuales obtenía beneficios económicos, sino porque también era muy bella y enamoraba a todos los jóvenes. Sin embargo, nunca quería tomar como pareja a ninguno de ellos, por lo que se comenzó a sospechar que era amante del diablo y que él era la fuente de sus poderes, ¿no? El conocimiento de la Inquisición de todas estas acciones de la mulata provocó que la arrestaran y la recluyeran en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Sin embargo, nunca pudo ser ajusticiada por la Inquisición, porque una noche mientras un guardia pasaba revisión, ante él, ella con una tiza en la mano pintó un barquito en la pared y montada en él se fue y no fue vista nunca más. Por otro lado, Artemio de Valle Arizpe en su obra Historia de Tradiciones y Leyendas de las Calles de México cuenta su versión de la leyenda, la cual toma por nombre El barco fantasma. Esta se diferencia en algunos aspectos de la narración de Luis González Obregón. En El barco fantasma se asocia a la mulata con la nigromancia, un arte presuntamente practicado por las brujas de Europa y que sería eco de las tradiciones mágicas del mundo semítico, donde la adivinación, el espiritismo y la magia son recurrentemente prohibidas en el libro del Levítico, so pena de lapidación. En la versión de Artemio de Valle Arizpe, la bruja adoraba a los demonios Belcebú, Leviatán y Astarot, y sin embargo pretendía pasar ante sus conciudadanos como una católica devota, un hecho que el autor reitera muchas veces, por lo cual se puede entender que se le planteaba como una apóstata, otra actividad constantemente estudiada y castigada dentro del canon de la cristiandad. Al igual que Luis González Obregón, Arizpe explica que la mulata se había hecho famosa por usar la magia, pero ahora en este caso sin objetivos económicos, es decir, sin cobrar a sus clientes, lo cual hacía más extraño el caso porque a pesar de esto se decía que la mulata era rica, ¿no? Como en la narración de González Obregón, entre los hechos fantásticos que se le atribuían a la bruja, por parte de Valle Arizpe estaba el que nunca envejecía. Al igual y al final de la historia se repite el mismo patrón de mitemas, es decir, la Inquisición arresta a la mulata y ella dibuja con una tiza un barco en la pared para escapar subiéndose a él con ayuda de los poderes preternaturales del diablo. Bueno, existen cuando menos otras dos leyendas y cuentos populares que por su estructura y similitud parecen ser variantes de la leyenda de la mulata de Córdoba. Sin embargo, se abre una problemática,
porque son variantes de otras nacionalidades. Una es de Guatemala y la otra es de Japón. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta similitud? Pues bueno, entrando ya en esta materia. Existen cuando menos, en la frontera sur de México se encuentra la nación de Guatemala, misma que durante el periodo colonial pertenecía a los territorios españoles. En estas tierras existe un relato popular que cuenta la historia de una bruja que, montada en un barco dibujado con un carbón en una pared, pudo escapar de la Inquisición, la leyenda de la Tatuana. Según el folclorista Celso Alara, la leyenda decía que una esclava anciana había sido condenada a la hoguera en la Plaza Mayor de Santiago de Guatemala, pero que había logrado escapar de sus captores con ayuda del demonio y sus poderes. El folclorista la describe así, y cito: se le conoce como una mujer anciana, pero muy aguerrida, bruja que dominaba todas las artes de la magia negra y amiga del demonio. Se le representa vestida de negro y llevando una vida misteriosa. Fin de la cita. Tomando en cuenta lo anterior, podemos notar dos diferencias con las descripciones de la mulata desarrolladas por los dos autores mexicanos previamente vistos. Por un lado, no es una joven bella, sino una anciana de naturaleza más bien tosca. Y un segundo elemento significativo es que, aunque Obregón asoció a la mulata con la hechicería y de Vallarispe con la nigromancia y la idolatría, Lara dice que la bruja dominaba todas las artes de la magia negra, donde estaban incluidas las tres antes mencionadas. Otra versión del relato es ofrecida por Miguel Ángel Asturias, quien en sus Leyendas de Guatemala narra desde una posición más poética que la bruja fue nombrada Tatuana porque tenía un tatuaje en forma de barco en uno de sus brazos que le había pintado un hombre al que le llamaban el maestro, y era una especie de brujo, ¿no? La narración es similar a la contada por Artemio de Vallarispe y Luis González Obregón, con un par de diferencias: la aparición de un tatuaje y que el barco fue pintado con un trozo de carbón en vez de tiza. Una tercera diferencia, pero en esta ocasión con Celso Alara, coterráneo de Asturias, es que la bruja aparece como una joven hermosa, al igual que las narraciones mexicanas, y no como una anciana. Cabe decir que Lara teorizaba que, dado a que en el relato se hablaba de la aparición de la Inquisición y la quema de brujas, el texto probablemente estará situado en el siglo XVII. En el caso japonés, el folclorista mediterráneo Lafcadio Hearn, en su obra Kwaidan de leyendas japonesas, narra la historia de Quan Chi Koji, un anciano con poderes supernaturales que ganaba dinero al mostrar a las gentes de Kioto pinturas de los infiernos budistas. Esta actitud llamó la atención de las autoridades y del gobernador Nobunaga, quien lo mandó a prender. Tras ser asesinado el gobernador e instaurarse uno nuevo, Quan Chi temió por su vida, por lo que al ser invitado a una cena por los allegados al nuevo gobernador, huye de sus captores al montar un barco pintado en un biombo para no ser visto nunca más. En una nota al pie de página, Hearn nos ilustra que, tomando como indicio la mención de la muerte del gobernador Ubi Nobunaga, se puede concluir que el año en que probablemente sucedió el evento fue en 1582, es decir, antes de las fechas que nos arrojaron los dos casos latinoamericanos antes vistos, posterior a 1618, año de la fundación de Córdoba, según Luis González Obregón en La mulata de Córdoba, y a Celso Alara una fecha no determinada dentro del siglo XVII. Al ser más antigua la narración japonesa del brujo Quan Chi Koji, existe la posibilidad de que dicho relato haya llegado a las costas veracruzanas y de Guatemala de Oriente, por intermediación de hombres y mujeres que llegaron de las naos de Filipinas. Por otro lado, se tiene conocimiento de la expedición del samurái Hasekure Tsunenaga, oficial japonés a Hispanoamérica, el cual entre 1613 y 1614 y estuvo en distintos territorios novohispanos para posteriormente llegar a España. Por lo que no será de extrañar que en su recorrido por distintas zonas de la jurisdicción española contara algunas de las narraciones populares a la población local, mismas que pudieron haber influido para la creación de relatos de estas características. La que sigue, por favor. Bueno, ya finalmente, ya a manera de conclusiones, se puede concluir que el análisis del uso del discurso es un elemento importante para entender el proceso de satanización de grupos representativos de la alteridad, como es el caso de las leyendas en torno a la gente mulata en la Nueva España, es decir, la utilización de ciertos recursos formales para crear redes de significado y representaciones con fines políticos y religiosos, en este caso, siendo asociados los esclavos con la brujería. Dentro de este tipo de problemática, Paul Ricoeur ponía en un lugar privilegiado dentro del campo de la hermenéutica el proceso reflexivo que había desarrollado Jürgen Habermas en contraposición a Hans-Georg Gadamer.
en el que explicaba y hacía más bien una crítica a las ideologías, ya que decía que conceptos como prejuicio y tradición servían para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado en contra de ciertos sectores de la población, en una praxis que hará parecer normal el uso de la fuerza a través de usos discursivos. Ejemplos de la influencia que tuvieron en la Nueva España la proliferación de prejuicios y tradiciones peninsulares en las que asociaba a la brujería con la raza negra, lo podemos ver tanto en la cultura popular como en los procesos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, como se aprecia en el proceso realizado en contra de Mariana de la Candelaria en 1760, una mulata de más de 50 años de la Hacienda de Pinos, a la cual se le acusó de maléfica y hechicera porque fue acusada por un peninsular de nombre Joseph Ignacio, que decía que ésta lo había embrujado supuestamente con el roce de su dedo meñique. Como ven, siendo este tipo de procesos reflejo de algunos de los prejuicios que eran tomados como características de esta casta. Y finalmente, ¿sí? Los relatos como el de la Tatuana y el de la mulata de Córdoba nos muestran un indicio de la fascinación que despertaba en la población de los territorios conquistados por los españoles, los misterios del mar, ¿no? No solamente los rituales traídos por los negros de Cartagena de Indias, que eran exóticos, sino también por narraciones traídas por las gentes del Extremo Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu ponencia, muy interesante. Ahora continuamos, le vamos a dar la palabra al maestro Francisco Javier. Buenas tardes, qué bueno que están aquí, muchas gracias. Yo me llamo Francisco, estudié literatura hace algún tiempo. Mi ponencia se llama Relatos Europeos de Brujas en una plática doctrinal novohispana, la cual se la voy a dedicar mucho a mi hijo, que está aquí presente, porque desde que estuve más o menos investigando acerca de esto de las brujas, estuve contando muchos relatos acerca de las mismas y creo que le ha gustado bastante. ¿Cuántos minutos tengo? 20. ¿20? Va. Ahí me avisan si me paso. Dice: el 2 de febrero de 1691, en la congregación del Salvador de la Casa Profesa de la capital novohispana, Juan Martínez de la Parra pronunció un discurso acerca de la hechicería, en el cual insertó 2 relatos breves que versan sobre brujas. Veamos brevemente quién fue de la Parra, qué dice en su predicación y qué narraciones de bruja emplea y para qué. Juan Martínez de la Parra, quien nació en 1555 en la Puebla de Los Ángeles y murió en 1701 en el centro del Virreinato de la Nueva España, destacó como un grandilocuente orador sagrado. Entre sus contemporáneos tuvo enorme fama, pues reconocían las cualidades oratorias que poseía, mismas que podemos leer en un tratado que se llama Perfecto Predicador. Es una obra impresa de 1612 del filólogo español Bartolomé Jiménez Patón. Es decir, Martínez de la Parra, en opinión de varios frailes jesuitas y franciscanos que lo escucharon y leyeron sus predicaciones, contaba con una amplia erudición, tenía virtudes cristianas impecables, se mostraba decoroso o apto en su oratoria y más que nada era un soldado de Cristo. Hasta donde sé, el primer discurso religioso que pronunció fue en 1686, cuando tenía 31 años. Fue un sermón panegírico en honor a San Eligio en la Catedral Metropolitana y en presencia del arzobispo Francisco Aguiar y Seijas. A mí me hubiera dado miedo estar con ese señor. Entre otros sermones impresos de este jesuita contamos con el elogio de San Francisco Javier de 1690, la oración fúnebre en las anuales honras por los soldados que han muerto en defensa de las católicas armas de España de 1696, la nada y todas las cosas unidas en la santidad de San Francisco de 1698. Pero su obra magna se titula Luz de Verdades Católicas y Explicación de la Doctrina Cristiana. Carlos Errejón Peredo
al estudiar el sermón novohispano, se detiene un momento en este impreso y comenta que fue la prosa más leída a finales del siglo XVII. Y dice, esta obra merece estudio aparte, pues su importancia en la historia de las ideas y las mentalidades es grande y no lo es menos para el lenguaje y la literatura. Eso dice Carlos Cerrejón Peredo. Y este libro, pues hasta lo podemos consultar ya por internet. Está completito. Se divide en 3 tratados. 1, la explicación de la doctrina cristiana. 2, los mandamientos del Decálogo. Y 3, los santos sacramentos en común, además de los textos preliminares obligatorios y un índice de las cosas notables que se contienen en la obra. Contiene 144 pláticas doctrinales que de la Parra pronunció entre 1691 y 1694. El diccionario de autoridades da la definición de plática de la siguiente manera. Plática se llama también el razonamiento o discurso que hacen los predicadores, superiores o prelados, para exhortar a los actos de virtud, o instruir en la doctrina cristiana, o reprender los vicios, abusos o faltas de los súbditos o fieles. La plática es una clase de discurso sagrado de temática cristiana. La pronunciaba un hombre religioso y los destinatarios eran los fieles y los que no creían ni practicaban del todo la fe católica. Corresponde al género deliberativo. Cuenta con una estructura lógica del discurso razonado, como ahorita vamos a ver. Y por último, su estilo, en opinión de don Carlos Cerrejón Peredo, es familiar, esto es, su lenguaje es sencillo. De la Parra empieza comparando en esta plática, que se intitula De los daños de la hechicería y sus verdaderos remedios, la celebración romana con la cristiana, las cuales ocurrían el 2 de febrero. Se refiere a la fiesta llamada Amburbia y a la de las antorchas de los romanos, y al día de la purificación de Nuestra Señora de los católicos. En las primeras, los romanos hacían, dice de la Parra, en este día perversas supersticiones, que dedicaban a los príncipes de las tinieblas, por más que a la solemnidad de su maldito culto encendían hachas, se quedaban a escuras. Las supersticiones a las que se refiere el jesuita son las procesiones religiosas que los romanos hacían cerca de los campos vecinos para pedirle a Ceres, por medio de cánticos, una buena cosecha. Asimismo, cuando en honor a Plutón, los romanos encendían hachas en la oscuridad de la noche, cantaban alabanzas y le ofrecían víctimas para que este dios fuera condescendiente con las almas de los muertos. Por tanto, estas celebraciones para Martínez de la Parra marcaban un día negro. No así la fiesta de la purificación de la Virgen, donde se bendicen las candelas para que no falte en todo el año la luz espiritual en los hogares. Enseguida, justifica la protección de la Virgen. Dice, y bien habíamos menester tan hermosa luz, tan bella aurora, para alegrar con su vida la funesta materia, que hoy se nos sigue a la explicación. Y para que viendo los daños que nos trae el demonio, no sea desde luego cabal consuelo que en manos de María tenemos cierto nuestro remedio y segura nuestra salud. En la narratio del discurso, expone qué cosa es un maleficio. Comenta que es un peligro para la vida, que nació por la curiosidad y por la codicia de los hombres, instigados por el diablo. Maleficio o hechicería, dice de la Parra, es un desventurado poder para hacer mal a otros, con ayuda y socorro del diablo, y para esto hacen contrato y pacto con él, de darle veneración y culto, y aún darle también el alma, para hacer mal a otros, oh maldito poder. Hasta ahí de la Parra. Así pues, estamos ante el tema de la brujería donde interviene el demonio. Sin embargo, puntualiza que nada puede hacer sin el permiso de Dios, como ya lo habían indicado Kramer y Sprenger en el Maleus Maleficarum, y tiempo después Pedro Ciruelo en su reprobación de supersticiones y hechicerías. Después de la narratio,
enuncia la disposición del discurso, pues divide en dos partes el maleficio: el amatorio y el hostil o enemigo, de los cuales se expone con ayuda del diablo que el primero pretende hacer malditas amistades, introduciendo el torpe amor en el alma. Esto es algo súper fantástico para mí. O como la llamó Juan Ruiz Arcipreste de Ita, loco amor. Mientras el segundo ejercita la más fiera enemistad, causando terribles daños en el cuerpo. Dice que el maleficio amatorio no puede tener ningún efecto, y para esto cita a Ovidio en su Ars Amatoria, y también narra brevemente el caso de Cipriano con Justina, a quien intentó hechizar amorosamente sin éxito. Después trata acerca del maleficio hostil o enemigo. Expone que si Dios lo permite, el diablo causa graves peligros, tanto en las posesiones como en el cuerpo, y refiere que las brujas son las personas que realizan la magia hostil. De ellas dice lo siguiente: estas desventuradas almas, las peores que sustenta la tierra, privadas de la fe, entregadas a la torpeza y amancebadas con el diablo. ¿Qué he de decir de sus malditas juntas, de sus sacrílegas blasfemias, de sus adoraciones viles al demonio? Son tan feos, tan atroces los pecados y sacrilegios que cometen, que no puede caber en explicación. Ellas vuelan porque las lleva el diablo, y se las lleva el diablo volando. Facilítales el demonio la traza para chupar y matar a los niños. Él les abre las puertas. Él, para que no las conozca, no las muda, pero no puede hacerlo el demonio, sino que con sus artificios hace que parezcan estos animales domésticos. Estas son en suma las cualidades y actividades de las brujas: no tener temor de Dios, adorar al diablo, reunirse en juntas y cometer actos atroces a la fe cristiana, volar, asesinar a niños y metamorfosearse en animales, mismas que podemos leer en varios tratados, como el de Martín Castañeda, el de Pedro Ciruelo, el de Martín del Río, y hasta en el Diccionario del Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias. Más adelante censura los remedios supersticiosos con que la sociedad novohispana pretendía ahuyentarlas a las brujas, a saber, la escoba detrás de la puerta, las cáscaras de huevos, la sal esparcida, las agujas y los saumerios. Así como se practicaba el maleficio amatorio, también en la capital novohispana se creía en las brujas y en los remedios contra estas. Se practicaba, en fin, la brujería. Para contrarrestar estas supersticiones, Martínez de la Parra propone a su auditorio otros remedios para alejarlas, a ellas y a su maleficio, a saber, la Santa Cruz, las reliquias, las imágenes de los santos, el agua bendita y, sobre todo, la invocación a la Virgen María. ¿Y qué mejor ocasión que persuadir a sus oyentes a que llamen a María, para que con la luz de sus candelas destierren todos los días la obscuridad que generan los maleficios? Para argumentar la eficacia de los remedios, relata algunos ejemplos. El ejemplo, desde la época clásica, fue un recurso retórico. Graciela Cándano, basándose en Alfonso X, López Estrada, María Jesús Lacarre y Legoff, formula la siguiente definición de ejemplo. Dice: es un escrito que eventualmente puede ser expresado y aún recreado oralmente, que arroja luz al entendimiento, aclara un punto o materia, o descubre o manifiesta lo ignorado secreto, de tal modo que si es particularmente provechoso para el bien del alma o incita a la virtud, puede recurrir a uno a que reconozca una cosa y la siga. Mas si es dañoso o nocivo para el bien público o particular, puede ser juzgado como indigno de ser imitado. Es entonces susceptible de ser desechado, repelido y despreciado. Y clasifica este género en relato, cuento, advertencia, alegoría, anécdota, cuento piadoso, descripción, fábula, geografía, leyenda, milagro y parábola. El ejemplo
es un género narrativo breve que en la época clásica se empleaba para argumentar, aclarar e ilustrar, lo mismo que en la Edad Media. Su finalidad es enseñar, deleitar y mover los ánimos. Los exemplas se extraían de la Biblia, de los relatos clásicos y de la experiencia personal a partir de una tradición oral o escrituraria, lo cual les daba credibilidad. Para ejemplificar la transfiguración de la bruja con un animal y un remedio para alejarla, Martínez de la Parra en esta plática relató el siguiente ejemplo. En esta figura de gato entró una bruja en una casa y se acercaba a la cuna de un niño. Sintiéronla sus padres: «¡Echa ese gato!». Echábanlo y volvía. «Ahí está el gato». Tantas veces volvió a la cuna que se hubo de enfadar el padre de la criatura. Levantóse y cogiendo un palo: «Aquí le alcanza, allí le da». Saltó por un postigo de una ventana y dio en la calle un muy buen golpe. La mañana siguiente que la vieja fulana se muere. Acuden y hállanle las señales de los golpes en las partes que correspondían al gato, muy bien mayugadas las costillas. Y termina de la Parra: «Qué bien hecho estuvo esto». Dicho relato proviene de las Disquisitiorum Magicarum de Martín del Río. Se destaca una actividad realizada por las brujas: el pretender apoderarse de un niño aún en tecuna para cometer infanticidio, aunque esto último se sobreentiende, pues no está específicamente escrito, como también se da a entender que dicha acción ocurría en las noches y con el engaño de la bruja al transfigurarse en gato. Al gato desde la Edad Media se le comenzó a relacionar con el demonio, porque se le adjudicaron los pecados de pereza y lujuria. También las analogías entre este personaje, el demonio, y el animal se da porque ambos tienen actividad en la noche y son sigilosos para atrapar a sus presas, al igual que las brujas. Así el gato atrapa a los ratones, el demonio a los hombres, la bruja a los niños. El remedio para ahuyentarla fue darle de palazos, mismo que no desaprueba de la Parra, al contrario, lo certifica con este relato para combatir los males de las brujas. Efectivo, aunque cruel, a mi juicio. El último ejemplo. Para ejemplificar otro remedio de ahuyentar a estas brujas, relata lo siguiente. Volvía de sus brujas una bruja caballera, con el diablo volando por el aire. Era esto ya cerca del amanecer, a tiempo que en cierta ciudad cercana tocaron las campanas al alba a saludar a María Santísima. Y al eco de las campanas que invocaban a María, espantado el demonio, soltó en el aire a la bruja, que con una terrible caída había caído en un zarzal. Allí llegando el día la hallaron y presentándola a los jueces fue castigada. Hasta ahí el pequeñísimo relato. Esta pequeña narración proviene del Tractatus de Hereticis et Sortilegis impreso en 1545 de Pablo Grillando. En 1575 también lo escribe Antonio de Torquemada en su Jardín de Flores Curiosas, un bonito nombre para cualquier libro, o más bien para este. En este pequeño relato se destaca el vuelo real de la bruja, la cual regresaba de un aquelarre efectuado en la noche. El vuelo de las brujas fue discutido, pues se creía que ellas realmente salen de su casa y el diablo las lleva por los aires a otras casas y lugares, y lo que allá ven, hacen y dicen pasa realmente así como ellas dicen y cuentan. Otras no salen de sus casas y el diablo se reviste de ellas de tal manera y les representa en sus fantasías que van a las otras casas y lugares. Esto es en palabras de Pedro Ciruelo. Sin embargo, de la Parra, al describir anteriormente las actividades de las brujas y al narrar este ejemplo, me está convencido del vuelo real de estas personas. El remedio que se narra es aún más efectivo. El sonido de las campanas de una iglesia cuando está amaneciendo para saludar a la Virgen. Esta parte del relato
a mi juicio, es sumamente poético y simbólico. Tan solo con un sonido el diablo y la bruja se derrumban, pero es un sonido sagrado, el de las campanas. Sonido que sale desde una torre que se dirige al cielo. Sonido terapéutico que se extrae de una forma triangular donde está representada la Trinidad. Además, las campanas simbolizan los prelados, predicadores y confesores, porque, como dice Antonio Lovera Yaibo, en un libro que luego les digo, ¿cómo se llama? Dice, son ejemplo y doctrina y persuasión, y han de atraer a todos los fieles el amor de Dios. Esto dice acerca de las campanas. Además, este toque de campanas en el relato se llevó a cabo al amanecer, al momento de la aurora, cuando los primeros rayos celestiales asoman por el oriente a desterrar la maldad de la bruja. Y ésta tuvo que caer en un zarzal, en una planta llena de espinas, donde éstas pueden representar la maldad y lo salvaje. ¿Pero estos acontecimientos europeos de brujas sucedían en Nueva España? Pues el maleficio amoroso y el hostil se practicaban en aquellos siglos, y se siguen realizando. Las brujas que chupaban o mataban niños, que volaban, que tenían pacto con el demonio, que se congregaban en aquelarres, etc., tuvieron cabida en varias partes de América y por supuesto en territorio novohispano, al menos en muchos documentos inquisitoriales así lo demuestran, y como bien lo escribió Juan Blázquez Miguel en su estudio Brujas e Inquisidores en la América Colonial, que va de 1569 a 1820. Estos relatos de brujas llegaron a Nueva España en libro impreso. Luego, debido a la amplia cultura del predicador Juan Martínez de la Parra, los difundió oralmente en la plática doctrinal de los daños de la hechicería y sus verdaderos remedios, y tuvieron la oportunidad de conocer estos relatos los españoles, los criollos, los indígenas y hasta los negros, porque ese era el auditorio de la Parra. La literatura llegaba a mucha parte de la sociedad, no por los ojos, sino por los oídos. Y con estos cuentos seguramente se les hacía amena la enseñanza de la doctrina cristiana. Aprendían una virtud y se admiraban de lo que acontecía en la narración. El 12 de febrero de 1691, en la congregación del Salvador de la Casa Profesa de la capital novohispana, el padre de la Parra pronunció un discurso acerca de la hechicería, en el cual insertó relatos breves que versan sobre brujas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Una ponencia muy bella. Solo recordarles que pues no lastimen a los gatos, no es para tanto. Los niños juegan con ellos, bien. Y de nuevo una disculpa por no presentarlo como se lo merecía, pero de nuevo muchas gracias. Ahora continuamos con la presentación del licenciado Mauricio Vargas Maldonado. Él viene de la licenciatura de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la FES Acatlán UNAM y actualmente realiza estudios de maestría en literatura mexicana contemporánea en la UAM Azcapotzalco. Él está interesado en la relación de la literatura con el pensamiento mágico, los arquetipos y el inconsciente colectivo, y nos va a presentar la ponencia La imagen de la bruja en la literatura mexicana contemporánea, la bruja canónica y la bruja transgresora. Mauricio. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a la ENA porque aparentemente, aunque es muy importante poder tomar en cuenta a la mujer y todos sus aspectos en la literatura y en el ámbito literario, parece ser que reina Octavio Paz. Entonces, y es lo único que se estudia, ¿no? Los amigos de Octavio Paz, si va al baño Octavio Paz. Entonces, pues es interesante, ¿no? Porque ese sol, este gran mago que es Octavio Paz, opacó a las brujas, ¿no? Que en este caso son las narradoras mexicanas. Tengo que decir que al hacer investigación me di cuenta que hay toda una tradición de brujas en la que encontramos más de 15 cuentos, ¿no? La selección que hice ahorita pues fue un poco modesta, tomé solamente 5,
porque pues si no, no me da tiempo, ¿no? Pero aparentemente leemos Aura y decimos, wow, Carlos Fuentes es el único que ha escrito sobre brujas en México, ¿no? Y pues no, ahorita vamos a descubrir que no. Entonces, bueno, empiezo mi ponencia. En la narrativa mexicana, el tópico de la bruja no ha sido estudiado a profundidad. Esto resulta extraño, considerando que dicha temática es abordada por algunas de nuestras narradoras más importantes, como Amparo Dávila, Angelina Muñiz, Beatriz Espejo, entre otras. De hecho, pareciera que la única bruja de la literatura mexicana se encuentra en Aura de Carlos Fuentes, novela a la que sí le han dedicado un número importante de artículos y que además cuenta con una obra destinada por entero a tal temática, titulada La magia y las brujas en la obra de Carlos Fuentes, de Gloria Durán. Más allá de los acercamientos filosóficos e históricos de Elia Bravo, Esther Cohen y José Emilio Pacheco, así como los artículos de Paula Bravo Latrista y Andrea Olson López, en México no se han realizado mayores estudios sobre la presencia de la bruja o la brujería en la narrativa mexicana. Mientras Bravo, Cohen y Pacheco estudian la figura de esta mujer desde el contexto europeo, los artículos de Bravo, Latrista y Olson analizan tal temática mediante una perspectiva de género y de lo fantástico. Sin embargo, no existen aproximaciones que describan la manera con la que se ha construido o desarrollado la imagen de la bruja en la literatura mexicana, o si por la cantidad de relatos que encontramos podremos hablar de la existencia de una tradición literaria. El estereotipo de la bruja que encontramos en la narrativa mexicana procede de una actualización y resignificación del folclore europeo. Desde entonces, la bruja es presentada como una mujer vieja y temible, o como una tentadora y hermosa mujer. La construcción de tal imagen es consecuencia de un proceso histórico y cultural que surge desde tiempos arcaicos, cuando el modelo matriarcal que imperaba hacía posible una división del trabajo más equitativa y la mujer gozaba de un lugar privilegiado en aquella sociedad gracias a su cualidad natural como generadora. Esta facultad fue divinizada y puesta por encima de todos los cultos hasta que el varón rompe con tal dinámica casi al final del Neolítico e implanta en su lugar atributos como la valentía, la fuerza y demás habilidades necesarias para la caza, acción que originaría sucesivamente el culto a la guerra. El patriarcado considerará de su propiedad la naturaleza creadora de la mujer, convirtiéndola en una más de sus mercancías con valor de cambio. Para que esta mercancía viviente no se percate de su importancia en el flujo y la acumulación de bienes, se le impedirá de todas las maneras posibles decidir sobre su vida, y específicamente sobre su vientre. Así, sin importar la época, el varón construye toda una serie de paradigmas culturales y modelos de conducta femeninos a través de sistemas religiosos, mitos y leyendas. A la mujer se le prohíbe con ellos cualquier tipo de educación con la que pueda empoderarse. Su única capacitación se centrará en el desempeño de las labores del hogar. En este proceso de dominación, la mujer no tiene más remedio que asumir ese papel y adaptarse a tal imposición de vida. Y puesto que en la sociedad patriarcal el valor de la mujer reside en su capacidad para producir hijos, se desarrollarán toda una serie de recetas para el cuidado personal, la mayoría de ellas dirigidas a preservar la juventud y la fertilidad. Hasta aquí ya es posible advertir la típica imagen de la bruja preparando, como toda una celestina, alguna pócima o afeite. Esta insistencia por preservar a la lozanía provocaría irremediablemente un rechazo ante la vejez, pues si el valor de la mujer reside en su función como vientre de crianza, es más que obvio que la senectud se percibirá como algo aterrador, puesto que ello significa el exilio y la marginación económica. Cito: para la mujer envejecer equivale a sentirse inoportuna en el hogar que la acoge. La abuela vieja y débil ha perdido su poder de mando en la casa, vive apartada, sus fuerzas solo le llegan para acarrear leña menuda para encender el fuego del hogar. Buscar en el bosque cercano es su tarea. La vieja abandonada, marginada, que el romanticismo transforma en bruja del bosque, es una pobre mujer. La pobreza no es pecado, pero envilece, deshonra. Esta pobreza en la que se encuentra la anciana, ahora bruja del bosque, crea una imagen visual ya representativa. Sus ropas rasgadas y la falta de aseo incitan aún más el rechazo. Además, su única compañía, algún animal doméstico, ampliará la imagen aterradora. Cito: a la pobreza de estas viejas se suma el elemento estético. Van mal vestidas, en los trapillos que han podido conservar o que les regalan, de color negro u oscuro. La deformidad de los cuerpos decrépitos se convierte en motivo de risa, en desdén radical. Además van sucias, huelen mal, suelen ir acompañadas de un gato que a veces es negro, e incluso de un cuervo domesticado. Su aspecto físico, tez morena, arrugas en la cara, desnutrida, voz ronca, provoca el rechazo. La construcción genérica y discriminadora de la mujer, la bruja, culmina en el periodo medieval, cuando la persecución a este ser femenino se vuelve más agresiva. La institución católica aprovecha la iconografía del folclore regional y las reminiscencias de anteriores cultos paganos para establecer un perfil genérico que reúna y sintetice las características más representativas de una bruja. Básicamente, podemos pasar a la...
La que sigue, perdón. Básicamente podríamos considerar a la bruja como un anti-Venus, debido a que esta representación femenina personifica todo lo opuesto a la imagen renacentista de la diosa del amor y la fertilidad. Por ello, mientras Venus es hermosa, la bruja es fea. Mientras Venus es estéticamente proporcional, la bruja es deforme y grotesca. Asimismo, mientras Venus es joven y por lo tanto fecunda, la bruja debe ser una anciana estéril. De igual manera, así como Venus se relaciona con la pureza y la claridad de las ideas, en contraste, la bruja encarna el aspecto nocturno de la mujer, íntimamente relacionado con la lujuria y la depravación sexual. Esta imagen es de Durero, entonces podemos pasar a la que sigue. Bueno, eso no es la otra imagen son, ustedes los han visto grabados del medievo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también hay otro aquelarre de Goya, ¿no? Se parece ser que todos los hombres nos pusimos de acuerdo para visualizar una imagen de la mujer que no es otra cosa que pues tal vez una misoginia, ¿no? O bueno, no una misoginia, es misoginia, ¿no? Pero bueno. A tal caracterización del catolicismo se agregará la imagen del aquelarre, reunión de las brujas en el Shabbat. El pacto con el diablo mediante la orgía también es otro elemento, el cual, como prueba de tal iniciación, dejará cicatriz o verrugas en el rostro, y principalmente gestará el tópico de la inteligencia, fíjense, el tópico de la inteligencia femenina como atributo diabólico. Cuando el diablo es mentiroso, o sea, ¿y qué es lo que decían, Como el diablo es mentiroso y padre de los embustes, también será el señor de la vana ciencia, de la cultura mundana que vuelve soberbio, pero no sabio. O sea, que las mujeres que pensaban o que querían pensar en esa época, pues no eran sabias, eran soberbias, Pero bueno, ahí les va. Lo dice el texto, yo no, no me avienten zapatos, por favor. En cuanto a los poderes de la bruja que se le atribuyeron, encontraremos su capacidad para realizar toda una serie de maleficios con los que adquiere facultades sobrenaturales, como el poder de levitar, una agilidad sorprendente e inusitada fuerza, característica que contrasta con una imagen delicada o avejentada que también podía modificar a su antojo. De igual manera, la bruja podía impedir a los matrimonios tener familia, otorgar o denegar a los hombres vigor sexual y hacer fértil o estéril a las mujeres gracias a extraños elixires. La bruja también posee la capacidad para conocer cosas oscuras e incomprensibles, y sobre todo, se supone que no se le permite morir hasta conseguir una nueva adepta a quien pueda transmitirle todos sus secretos. En líneas generales, la bruja es vista como una encarnación de rebeldía, de maldad. Por esto, cualquier actividad o modo de conducta que de alguna manera transgreda la normatividad patriarcal se denominará como brujería o acto de magia negra. El aquelarre es un ejemplo de ello, pues bajo el disfraz de una cofradía de mujeres perversas que se reúnen para maldecir y adorar al diablo, el varón en realidad está tratando de evitar que se relacionen unas con otras y que finalmente se unan para luchar por una causa en común, su emancipación. De esta manera, la hegemonía masculina, inmersa en todas las esferas de la vida, como el arte, la política o la religión, mantiene incomunicada a la mujer ya sea mediante la enajenación en las labores domésticas o provocando la enemistad entre ellas. Cito: la manera más frecuente de saber si una mujer era bruja era la de prestar oídos al rumor, a la difamación. La fama pública que las acusaba de serlo, con lo que se decía de la fama pública, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo que se decía de una persona en el mercado se proporcionaba material suficiente para quemarla en la hoguera. El qué dirán regulaba la adaptación social que todavía se ejerce en las pequeñas poblaciones. Bueno, y pues también todavía en nuestra época lo ejercen, ¿no? Pero bueno. Ahora voy a pasar a la imagen de la bruja en la narrativa mexicana. Es importante, hay dos elementos clásicos, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. Bueno, esa imagen ya es de la aquelarre de Goya y la otra es de una película de Akira Kurosawa, ¿no? O sea, pues hasta Japón llega esta imagen, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. Entonces, justamente hay dos elementos en la narrativa mexicana, bueno, contemporánea. Está el canon, todos estos autores que reconstruyen la imagen de la bruja y es mala, como Carlos Fuentes y, bueno, el Justo Sierra, que también es un antecedente, y la transgresión a este canon, ¿no? Es muy interesante, la transgresión es todavía más interesante porque ahí se resignifican los elementos de la bruja, pero para transgredirlos, ¿no? Entonces, las narradoras contemporáneas deconstruyen completamente este paradigma o el estereotipo, ¿no? Empiezo. En la literatura mexicana la imagen de la bruja se ha representado de dos maneras. Una joven o vieja y maligna, ¿no? O otra perspectiva contracorriente que construye propiamente la transgresión a ese canon patriarcal. Esta transgresión no indica necesariamente que la bruja se redima o pierda su esencia malévola. Más bien, la reproducción a tal tipología sirve para deconstruir el régimen patriarcal, pues como veremos, el modelo de conducta femenino que el varón censura a través de la bruja y mantiene flotando en la periferia como una oposición binaria, es colocado por las narradoras como noción logocéntrica,
lo que pone en evidencia la represión del varón hacia la mujer en general, pues mediante tal inversión nos percatamos que lo que el patriarcado trata de evitar es la emancipación y empoderamiento femenino. Por ello, los cuentos que clasificamos como transgresores se ubican después de la segunda mitad del siglo XX, periodo en el que las condiciones socioeconómicas del mundo y de nuestro país permiten a un sector de la población femenina, a un pequeño sector, el milagro mexicano pues duró muy poquito, ¿verdad?, aún por un corto periodo de tiempo, reflexionar sobre su condición. Los cuentos que aquí presentamos son resultado de tal reflexión, ¿no? Entonces, aquí está el cuadro. La Sirena y Justo Sierra y Aura son estas dos novelas en las que clasificamos como el canon, se reproduce el estereotipo ya conocido, ¿no? Y la transgresión, se reproduce el estereotipo, pero con la finalidad de dar una nueva significación, ¿no? Aquí también está una narradora muy importante que no se ha tomado en cuenta, que se llama Raquel Banda Farfán. También ella es como de la transición entre Justo Sierra y Fuentes, y también hizo dos cuentos de brujas, ¿no? Y de hecho ahí tiene otro que se llama Noche de Brujas, pero ya no lo pude poner. Aquí también la mujer, pues la bruja es la mala, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. La bruja como doble, ¿no? Tanto La Sirena de Justo Sierra como Aura de Carlos Fuentes se valen del recurso del doble o doppelganger para desarrollar la temática de la bruja. Aunque suele pensarse que Fuentes es el primero en traer a la literatura mexicana una bruja, en realidad podemos ver en el relato de Justo Sierra un antecedente. En las narraciones la construcción de la bruja es muy similar. Una mujer adulta, una bruja que no puede morir, busca seducir a un inocente varón. Sin embargo, su aspecto avejentado y decrépito no le permite llevar a cabo tal propuesta, ¿no? Por lo que se valdrá de una serie de sortilegios para modificar su apariencia y recobrar momentáneamente su aspecto de juventud. ¿Podemos pasar a la... Gracias. Mientras en Aura la bruja busca traer a su amado esposo, en La Sirena la intención de seducir está relacionada con la desesperación de la bruja por romper una maldición. En estos relatos la bruja se representa con la típica figura de una anciana deforme que mediante hechizos y rituales rejuvenece. La caracterización de la bruja se ajusta con la imagen medieval, ¿no? Entonces, cito, ¿no? Este es el cuento de La Sirena. Vivía en el barrio una vieja de siniestra catadura, sin pelo, cejas, sin pestañas, cuya boca parecía un rasguño sangriento trazado de oreja a oreja por la punta de un alfiler. Se dan cuenta cómo todo este imaginario se está repitiendo, ¿no? Y ahora va Aura, ¿no? Esa figura pequeña, al extender la mano, no tocas otra mano, sino la piel gruesa. Debe recoger un pelo muy blanco. Te sorprendes del tamaño de la mujer, casi una niña, doblada, corcovada, con la espina dorsal vencida. La encuentras en la cocina, sí, en el momento en que degüella un macho cabrío, ¿no? O sea, es chiquita pero picosa, ¿no? No nos es posible conocer a ciencia cierta si Fuentes tuvo acceso a este relato de Justo Sierra, pero las coincidencias son interesantes. Incluso la escena final donde la bruja seduce al personaje femenino es muy similar. En las dos historias los personajes masculinos caen ante los poderes de la seducción y aún percatándose que aquella mujer encantadora es una ilusión, pues continúa, ¿no? Entonces dice... la luz de la luna es el elemento, ¿no? Y dice, acercóse al final y a la luz de la luna ya un ocaso y distinguió a la tía Ventura. El joven retrocedió espantado, mas el canto lo fascinó, y subió a la lancha que lo columpiaba rítmicamente. La sombra satánica cantaba, el joven acercó su sombra a la sombra que lo enloquecía. La anciana había desaparecido, quedaba en su lugar una virgen. Y entonces ahora va Aura, para que vean que pues, también hay un poquito de copia, ¿no? En Fuentes. Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya, acariciarás otra vez el pelo largo de Aura, tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda, te obliga a parar la cara, buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de la luna. Este resquicio abierto por los ratones, ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de Aura, sobre el rostro desgajado, compuesto de capas de cebolla, pálido, sueco y arrugado, como una ciruela cocida. Apartas tus labios de los labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú la amas, tú has regresado también. Entonces, pues sí, está padre, ¿no? No vamos a profundizar más, ¿no?, en estas narraciones. Nuestro único interés es proponer una posible antecedente al relato de Fuentes y señalar que Aura no es el primer referente ni la única obra que desarrolla la temática de la bruja. Más bien se inserta en una tradición, ¿no? Entonces, bueno, hay otro cuento que ya no me dio oportunidad de poner, pero está... que ejemplifica el motivo de la bruja anciana. No sé si han visto la película de la tía Alejandra. Bueno, ese es un cuento de Delfina Careaga, una escritora mexicana muy importante, y entonces no se le ha dado su crédito porque ella ayudó a escribir el guión de la película.
pues no, todo el mundo piensa que es Ripstein, y no, pues ella es su cuento y tampoco nadie le ha dado crédito, ¿no? Entonces ahí la bruja, que es en Muñeca vestida de azul, es la anciana, ¿no? Entonces la anciana es una bruja y empieza a matar a todos los integrantes, ¿no? También aquí es un cuento transgresor porque pues justamente también la vejez en el patriarcado pues siempre está vista de lado, ¿no? Entonces aquí es la bruja trata de deconstruir, veme, ¿no? Aunque sea asesinándote, ¿no? Es interesante, se los paso para que si quieren lo busquen, ¿no? Pero ahora ahí va. La bruja como entidad misógina, podemos pasar a... Los cuentos que presentamos en este apartado son La hechicera y Daisy de Raquel Banda Farfán, una escritora potosina poco estudiada. Esta narradora muestra la marginación y las deplorables condiciones de vida de los campesinos, así como de sus mujeres, sin que esto signifique que sea una escritora feminista. Los cuentos aquí expuestos no son los únicos que la autora dedica a la magia, la brujería o lo sobrenatural. Raquel Banda Farfán ha escrito 7 libros de cuentos, ¿no? Etcétera, etcétera, me lo voy a soltar. Entonces es La hechicera y Daisy. En La hechicera, Isidora es una bruja que impide a un hombre de quien se sospecha es un amor de antaño vivir con la mujer que ahora ama. Isidora, referencia a Isis, engaña a la madre y al esposo de una recién casada que enferma repentinamente y a quien se le había pedido que curara. Sin embargo, creyendo ciegamente en los métodos curativos de Isidora, tanto la madre como el esposo son hechizados y confundiendo a la enferma con un chivo negro le dan una muerte dolorosa. Otra vez el macho cabrío, el chivo negro, ¿no? De súbito un chivo negro apareció saltando dentro del cuarto y la hechicera lanzó un grito salvaje. La madre y el esposo de la enferma estaban enloquecidos, salpicados, bañados de sangre. Descargaban sus golpes de machete sobre el cuerpo despedazado del ser que más amaban. O sea, las mujeres sí escriben bien, ¿eh? O sea, léanlas porque hasta nota roja, ¿eh? El alarma es muy interesante, ¿no? Pero bueno, en este cuento las características que se presentan de la bruja son lineales y explícitas, ¿no? Aquí no hay una representación psicológica. La bruja es un personaje tipo que mantiene su cualidad maligna hasta el final. El espacio mismo reacciona ante su presencia. Cito: cuando al fin la bruja se retiró para preparar su casa, para preparar sus cosas, la casa que parecía haberse ensombrecido recobró la luz y el aire volvió a oler al fresco olor de los montes. También se presenta el motivo inusual de la agilidad de la bruja, ¿no? Y dice: Isidora Domínguez la bruja salió a escape y corriendo con una agilidad inapropiada de sus años se perdió en el monte, ¿no? Así es cuando ya matan a la esposa y la quieren matar a ella y pues sale, ¿no? Vamos a ver aquí donde es muy importante esto, ¿no? Dice: en La hechicera, aunque la bruja es mala, se puede percibir la función ancestral de la mujer como curandera o médica, gracias a sus conocimientos de botánica, actividad que ha sido mal vista desde siempre por por el varón, quien ha monopolizado también el acceso a los servicios de salud, por lo que los estratos más vulnerables de la sociedad han tenido que recurrir a estas medidas, ¿no? Por otra parte, viene el otro cuento. Daisy se cuenta la historia de una solterona despechada que desea la muerte de quien le arrebató a su amante, razón por la que le realiza un maleficio. Daisy, una mujer madura e inteligente, había preferido ocupar su juventud para viajar y cultivarse, en lugar de dedicarse a buscar marido, ¿no? El amante de Daisy se enamora perdidamente de su sobrina, por lo que Daisy furioso hechiza a su antiguo amante, ¿no? Y entonces viene la escena. Dice: Vinicio estaba desosegado, sufría un raro y constante malestar. En determinados momentos le atormentaba una idea angustiosa. Él se figuraba oír voces. Amaba de tal manera a Bárbara que quisiera meterla en su sangre. Era la única explicación que encontraba a sus delirios. Bárbara nada de eso adivinaba y lo seguía a los rincones más oscuros, pero la piel se le erizó ligeramente el día en que lo vio sacar la navaja. Vinicio la sostuvo fuerte cuando se le dobló en los brazos y la manchó de sangre. Está padre, ¿no? Y es de los años 40, o sea. Entonces, en contraste con el cuento anterior, en Daisy la temática es más sencilla. Sin embargo, el narrador nos permite observar el fenómeno a la distancia, ¿no? En Daisy, la descripción del personaje femenino se realiza en su espacio doméstico, el cual nos inserta en un plano más íntimo, ¿no? Aunque en este relato a Daisy no se le define como una bruja, su caracterización como ser bizarro y deforme alude a tal personaje. Entonces dice: Daisy, una solterona gruesa y pecosa, corpulenta, áspera. Del mismo modo, la descripción de sus extraños rituales nocturnos la definen como un ser con capacidades sobrenaturales, ¿no? Y dice: al oscurecer abría la ventana y miraba al cielo, cantaba a las estrellas musitando extrañas oraciones y luego tomaba el vaso de flores, lo alzaba como un cáliz y repetía apasionadamente el nombre de Vinicio. Daisy pasaba las noches en vela con los ojos muy abiertos, anegados de lágrimas, en la oscuridad. Antes de acostarse alzaba el velo de flores y repetía con labios temblorosos: mátala, mátala. En la madrugada todavía estaba diciendo, murmurando la obsesiva palabra: mátala.
Entonces, en La hechicera y Daisy, Raquel Banda Farfán reconstruyen el estereotipo clásico de la bruja. Estos relatos se ajustan al modelo patriarcal ya conocido, en el cual la bruja encarna conductas prohibidas por el varón, razón por la que tales personajes funden como un modelo ejemplar de lo que no se debe ser, ¿no? En La hechicera, la maldad de la bruja reside en su poder para vivir de manera independiente y no necesitar de un marido para subsistir. El terror que Isidora infunde es su autonomía. Esta cualidad es la que hace de Isidora una bruja y por lo tanto tiene que aparecer como una entidad que odia los matrimonios legítimos, como una forma de evitar que la mujer se percate de su capacidad para ser autosuficiente. En Daisy, la protagonista se encuentra intelectualmente al nivel del personaje masculino, razón por la que como castigo ejemplar permanece como una solterona. Pues en la hegemonía patriarcal la mujer no puede superar al varón, pues como mencionamos anteriormente la inteligencia es diabólica, sobre todo la femenina. Por ello, aquella mujer que intente romper tal esquema se convierte al instante en una mujer odiosa y prepotente, es decir, una bruja. Esto se aprecia en la caracterización de Daisy como una mujer presuntuosa o altanera debido a sus capacidades intelectuales. Entonces la escritora narra: había vivido algún tiempo en los Estados Unidos y presumía mucho de ello. Se daba aires de gran señora, pero se entendía con Vinicio, hablaban de intelectual a intelectual. Pues sí, y se queda sola, ¿no? Así es. En estos relatos, ¡oh Dios! Bueno, me voy a saltar, porque viene lo parte y me queda poco tiempo. Hay 3 cuentos que son de Amparo Dávila, otro que es de Beatriz Espejo y otro de Angelina Muñiz. El cuento de Amparo Dávila se llama Las guitarras rojas, y entonces son 3 mujeres, una madre, sus hijas, que van a comprar flores el sábado, ¿no? Entonces Amparo Dávila lo que hace es justamente transgredir toda esta visión de que los hombres acabaron con las brujas, ¿no? Las mujeres siguen y persisten, ¿no? Entonces la conversación repentinamente se rompe por una voz masculina que se enoja, ¿no? Y las hace huir, ¿no? Me salté lo más padre, discúlpenme. Ya no me va a dar tiempo. Y bueno, la transgresión más importante la encontramos en 2 cuentos de Beatriz Espejo que se llama de Angelina Muñiz Huberman, que se llama Mercucho, y de Beatriz Espejo, que se llama La hechicera. Mercucho sí es una intertextualidad de Romeo y Julieta, y entonces Beatriz Espejo lo que hace es deconstruir toda la historia de Shakespeare, ¿no? Entonces Romeo y Julieta no quiere casarse con Romeo. Esta Julieta no quiere casarse con Romeo, quiere ser una bruja. Sin embargo, ahí hay una interpretación. Mercucho simboliza a Hermes. Entonces lo que está pasando aquí es que la mujer se está empoderando del conocimiento, ¿no? Y entonces al escribir puede escribir su historia. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces se funde con Mercucho, hace unas bodas alquímicas y entonces pues la mujer ya se puede narrar, ¿no? Y bueno, el segundo cuento, que es de Beatriz Espejo, es La hechicera, es una intertextualidad de Elena Garro casada con Octavio Paz. Entonces Octavio Paz es un gato que se llama Porfirio y entonces dice que es bien chaparrito y su cara siempre jetón, ¿no? Entonces Beatriz Espejo ya narra a una bruja, intertextualidad de Elena Garro, que, ¿cómo podría decirlo? Que ya se narra, ¿no? Y entonces el hombre quiere hacer ahora una tesis de doctoral, el narrador, sobre Beatriz Espejo, sobre la protagonista, y pues no puede. Entonces la mujer le dice: ya ves, los hombres no pueden interpretar nada, ¿no? Entonces es interesante ver cómo aquí la mujer ya se apoderó del conocimiento, escribe su historia y puede dar un testimonio, ¿no? Es decir, ya puede existir, ¿no? Entonces, hasta que yo puedo escribir, existo, ¿no? Porque ya puedo dejar huella de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no me dio tiempo, discúlpenme. Gracias. Mauricio, muchas gracias. Disculpa que les hayamos de cierta manera a todos cortar la inspiración. Textos muy bonitos, muy interesantes, fascinantes. Ya tendremos oportunidad. Tan vivo, ¿no? Pero para defenderse, se describe el mismo Barrachina, Eleno Céspedes era muy bueno, ¿no? En el estudio. Entonces él argumentó que él era un hermafrodita, como el que describía Plinio en el libro 7 de su Historia Natural, y con ello pues se salvó de ser quemado vivo en el auto de fe de Toledo del 18 de diciembre de 1588, pero aún así fue condenado a 200 latigazos, 10 años de confinamiento y a reconocerse como mujer, quedando de esta manera anulado su matrimonio. Finalmente, y terminando con este caso, Emilio Ruiz Barrachina explica que el confinamiento de Eleno Céspedes, en este caso ya Elena Céspedes, lo hizo en el Hospital del Rey en Toledo, donde describe el autor que la gente lo buscaba a él especialmente porque por ser mulato pensaban que tenía poderes mágicos, ¿no? Y con ellos curaba.
Y bueno, cuando dentro de una cultura se ve una gran cantidad de calificativos hacia un mismo grupo de personas, como estos que hemos visto contra negros y mulatos, al menos en este caso, tenemos una amplificatio, es decir, una multiplicidad de recursos formales de la lengua para crear estereotipos de ciertos grupos sociales, ¿no? En este caso de los mulatos, ya que en procesos como este de Eleno Céspedes y otros similares, los mulatos aparecen como gente engañosa y peligrosa para la sociedad cristiana, propensa a la magia y al comercio con el diablo, y que a partir de redes, ese tipo de redes del lenguaje, se hace una representación del mulato, y más si es mujer, como un ente hostil para la espiritualidad y la moral cristiana. Estos usos también se aprecian como creaciones de imágenes disformes, porque crean una imagen torcida de aquel que es considerado adversario, también llamado salto antropológico, ya que al hacer una imagen más cercana a la animalidad de un personaje de la alteridad, se le saca, al menos de manera simbólica, del estatuto de ser humano. Autores como Dominic Llogna-Prat explicaban que diversas órdenes monásticas de entre los siglos XI y XII se dedicaron a desarrollar este tipo de uso de discurso en contra de las llamadas sociedades de persecución, las cuales estaban conformadas por musulmanes, judíos y grupos heréticos, ¿no? Los grupos que la cristiandad consideraba por sus enemigos dentro, fuera y, en los dos casos, de la cristiandad. Ideas como las antes mencionadas, utilizadas para representar a los miembros de estos grupos, fueron importadas a los territorios conquistados por los españoles en ultramar, donde también continuó la persecución de grupos que se oponen a la normatividad impuesta por el Estado y por la Iglesia, que en la Nueva España tendrán eco principalmente en las persecuciones tanto de judíos como de protestantes, donde se habla de una bruja perteneciente a dicha casta que logró escapar de las prisiones de la Inquisición con ayuda de sus artes mágicas. Lo importante del ejemplo dado es que la bruja presenta varias de las características de los procesos inquisitoriales, es decir, es una mujer soltera perteneciente a la casta mulata y que constantemente era buscada por la población para que le resolviera sus problemas, ¿no? Algo que existe en diversas versiones de esta leyenda. Aquí yo analizo dos: La mulata de Córdoba y El barco fantasma, siendo la primera de Luis González Obregón y la segunda de Artemio de Valle Arizpe. La leyenda de la mulata de Córdoba, contada por Luis González Obregón, narra la historia de una supuesta bruja del siglo XVIII, cuyos poderes la ayudaban a no envejecer. Obregón así la describe, y cito: En el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba por las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas sale una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara la habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Fin de la cita. La mulata no solo era conocida por sus poderes diabólicos, con los cuales obtenía beneficios económicos, sino porque también era muy bella y enamoraba a todos los jóvenes. Sin embargo, nunca quería tomar como pareja a ninguno de ellos, por lo que se comenzó a sospechar que era amante del diablo y que él era la fuente de sus poderes, ¿no? El conocimiento de la Inquisición de todas estas acciones de la mulata provocó que la arrestaran y la recluyeran en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Sin embargo, nunca pudo ser ajusticiada por la Inquisición, porque una noche, mientras un guardia pasaba revisión, ante él, ella con una tiza en la mano pintó un barquito en la pared y montada en él se fue y no fue vista nunca más. Por otro lado, Artemio de Valle Arizpe, en su obra Historia de Tradiciones y Leyendas de las Calles de México, cuenta su versión de la leyenda, la cual toma por nombre El barco fantasma. Esta se diferencia en algunos aspectos de la narración de Luis González Obregón. En El barco fantasma se asocia a la mulata con la nigromancia, un arte presuntamente practicado por las brujas de Europa y que sería eco de las tradiciones mágicas del mundo semítico, donde la adivinación, el espiritismo y la magia son recurrentemente prohibidas en el libro del Levítico, so pena de lapidación. En la versión de Artemio de Valle Arizpe, la bruja adoraba a los demonios Belcebú, Leviatán y Astarot, y sin embargo, es asistente de investigación en el proyecto del doctor Sergio Figueroa de la Cátedra Julio Cortázar y forma parte del equipo de investigación de Expresa.
Ha escrito ensayos sobre mitología en el área de cultura, la mitología celta antes y después del cristianismo, el diablo y las hadas, y tiene una maestría en intervención socioeducativa de la SEP. Tiene varios cursos, entre ellos ha participado en el cuarto coloquio de ensayo, Introducción a la Historia de las Religiones, en la narrativa mexicana reciente, la generación de 1970, y también ha participado en un curso intensivo de literatura mexicana del siglo XX, entre otros. El licenciado nos va a presentar su ponencia titulada Brujería e Inquisición en las leyendas populares mexicanas, el caso de la mulata de Córdoba. Bienvenido. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a dar lectura de mi ponencia, la cual lleva por nombre Brujería e Inquisición en las leyendas populares mexicanas, el caso de la mulata de Córdoba. Bueno, pues la cercanía entre distintos grupos sociales, étnicos y religiosos, históricamente ha dado como resultado el desarrollo de distintos fenómenos sociales. Algunos de ellos de discriminación, nacida a partir del terror que provocaba la alteridad. El caso de la Nueva España no fue diferente. En una sociedad dominada por europeos y criollos, donde los dominados estaban representados por indígenas y por esclavos traídos del África, habría una tendencia a mostrar desprecio hasta estos. No solo dentro de la vida social económica, sino también dentro de las tradiciones culturales, teniendo eco incluso en la literatura y cuentos populares de la época. Estas historias, con el correr del tiempo, inspiraron a Luis González Obregón y a Artemio Vallarispe, autores mexicanos que, siguiendo el canon del romanticismo tardío de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, retomaron la tradición veracruzana de la mulata de Córdoba, es decir, una supuesta bruja mulata que fue aprendida por la Inquisición y que termina escapando de la prisión utilizando un barco mágico. En el presente ensayo se hablará de cómo este tipo de narraciones eran reflejos de una realidad, tomando en cuenta que los procesos inquisitoriales en contra de brujos tenían como protagonistas principalmente a negros y mulatos en la mitad de los procesos existentes a partir del siglo XVII, y considerando además que en la tradición literaria se pueden apreciar bastantes casos similares en los que aparecen como tópicos tanto el viaje mágico como el escape con las artes mágicas de la cárcel, ambos que aparecen en el relato de la mulata de Córdoba. De esta manera se analizarán dos cuestiones: el prejuicio en contra de los esclavos negros importados de España y la tradición literaria del escape mágico del estado de confinamiento. La que sigue, por favor. Las historias de brujería en la Nueva España son historias de exclusión, en los que miembros de la cultura de élite se encargan de representar de una manera negativa a los miembros de grupos subalternos. La satanización del otro, es decir, de aquel que no comparte lengua, tradiciones y espacios con el grupo predominante, ocurre por diversos motivos que terminan por causar una suerte de temor hacia estos grupos de la alteridad, vistos como transgresores del espacio vital cuasi sacralizado de los primeros, lo cual crea una conciencia a manera de un binomio de nosotros y el otro. Los peninsulares en la Nueva España tendrán a reproducir estructuras de marginación bien conocidas en Europa. Por lo tanto, no será de extrañar que los mismos casos de exclusión hacia grupos como los negros y mulatos ya existentes en Europa por la misma época pudieran ser identificados en la Nueva España. Un ejemplo de esta exclusión y temor en la España del siglo XVI se tiene en el proceso que siguió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en contra de Eleno Céspedes, ya que en él se describen cuestiones sobre cómo la cristiandad española representaba a los grupos como los mulatos, ya que se trata de un procesado que tenía entre sus características ser supuestamente hermafrodita. Según Emilio Ruiz Barrachina, en 1545 nació Eleno Céspedes como mujer, sin nombre conocido, y como esclavo y mulato. En este curioso documento se narra cómo a los 16 años esta mulata se hizo pasar por hombre, ya que tras tener un hijo había desarrollado un pene sin alguna explicación natural, ¿no? Algo que aprovechó para estudiar la carrera de cirujano, ya que al morir su ama, que ella sí se llamaba Elena Céspedes, decide tomar su nombre, pero cambiándoselo a hombre, ¿no? Eleno Céspedes, y se hace cirujano. Sin embargo, llamó la atención de las autoridades eclesiásticas, ya que a pesar de estar casado, era constantemente visitado por hombres, ¿no? Entonces el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición lo acusó de ser bígamo y sodomita. Encima de todo, y para agravar su situación,
al ser analizado a fondo por los médicos de la Inquisición, se dieron cuenta pues de su naturaleza hermafrodita, ¿no? Entonces teorizaron que él había hecho un pacto con el demonio y por eso había podido cambiar de cuerpo. Entonces esto pues iba a hacer que pues, lo quemara. Ideas como las antes mencionadas, en contraste con Europa y siguiendo los estatutos de la Inquisición española, en la Nueva España no se persiguió con tanta violencia a los supuestos practicantes de brujería, como nos mostraría Solange Alberro en su obra Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700, ya que demuestra que las prácticas mágicas no motivaron un número grande de procesos, pero cuando lo hacía, era recurrente que hubiera la aparición del trinomio conformado por negros, mulatos y mujeres. Esto se aprecia particularmente en lo violentos que fueron los procesos inquisitoriales en contra de negros acusados de ser brujos y hechiceros en Cartagena de Indias entre 1634 y 1650. Y también posteriormente en el incremento a los procesos practicados a negros y a mulatos a partir de la primera mitad del siglo XVII en México, que es el siglo en que empiezan a llegar a la Nueva España de manera masiva para ser utilizados como esclavos. Cabe mencionar que este no es un proceso privativo del colonialismo español, ya que también la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y la Real Compañía de África de origen británico se encargaron de movilizar grandes cantidades de esclavos a todos los rincones del mundo, ¿no? A todas sus colonias. La situación anterior es muy significativa para entender un rasgo que tendría la población negra y posteriormente la mulata en los territorios conquistados por los españoles, y es el desarraigo cultural, ya que en contraste con los grupos peninsulares e incluso con los grupos de indígenas, los esclavos negros no tenían conocimiento de rasgos de identidad, como era su lugar de origen o incluso los nombres de sus antepasados. La que sigue, por favor. En la tradición literaria hispánica del Siglo de Oro, coincidente con las primeras décadas de la colonización indiana, también eran visibles los rasgos racistas y los prejuicios en contra de la raza negra. En el caso de Lazarillo de Tormes, se introduce al padrastro del protagonista, el cual pertenece a dicha minoría, como un hombre de mal gesto y que producía miedo, para finalmente ser torturado por las autoridades por ser un ladrón. Por otro lado, el escritor y crítico literario Ignacio Padilla analizó distintos casos dentro de la obra Don Quijote de la Mancha, donde encontró que muchas veces los grupos de la alteridad eran representativos de entidades cuasi demoníacas, ¿no? En mayor énfasis en los grupos musulmanes. Y bueno, en suma apreciamos la importancia del papel que tuvo la literatura española en cuanto a la creación de esta clase de estereotipos que son también identificables en la cultura novohispana. La presencia negra y mulata en la Nueva España fue tal que incluso influyó en leyendas populares como en la rescatada por Luis González Obregón en su cuento La mulata de Córdoba,